Ahora ayúdame con la grabación y damos entonces inicio. Sí, ya estamos grabando. Agradecemos a las chicas que se han conectado tan juiciosas por estar aquí presentes en esta segunda webconferencia en la que vamos a hacer alusión a la entrevista, que va a ser un elemento muy importante para esta fase 3. Y vamos a hablar sobre la fase 3 específicamente, que un poco a explicar en qué consiste, qué vamos a hacer y demás. Entonces, la profe Paula hoy va a tomar la batuta de este proceso, va a dirigir pues como todo esta webconferencia. Entonces, les agradecemos mucho. Entonces, te escuchamos, profe. Bueno, muchas gracias, profe Catalina. Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda webconferencia del curso Psicología Social. El día de hoy, pues les acompaña mi persona, Paula Divantoque, la profe Catalina, directora del curso, y la profe Marta. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio. Esperamos que sea de gran aprendizaje, que logremos afianzar algunos conceptos, ¿cierto? Que vamos a tener que desarrollar en esta fase 3 de nuestro curso Psicología Social. Que logren de pronto resolver algunas dudas, inquietudes y por supuesto que tengamos claridad sobre el desarrollo de esta fase 3 de actividad, que es una fase de actividad colaborativa. Bueno, entonces damos inicio, por favor, a través del chat nos confirman, nos dan por favor su autorización para iniciar con la grabación del encuentro. ¿Listo? Bueno, entonces a continuación vamos a conocer un poco sobre qué es la entrevista. No sé si de pronto ustedes ya estuvieron verificando en la guía de aprendizaje y tenemos que para esta fase 3 de actividad, pues tenemos que realizar un trabajo en torno a unas entrevistas, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer un poco sobre qué es ese concepto, ¿cierto? De lo que es la entrevista. La entrevista, pues, es un ejercicio de conversación, ¿cierto? Que se da, pues, entre dos o más personas, donde alguna persona realiza pues una serie de preguntas, ¿cierto? Y pues la otra persona, como en el rol de entrevistador, pues nos brinda esa información, ¿cierto? La cual queremos conocer o nos brinda pues alguna opinión sobre algún tema en particular. Sí, entonces básicamente la entrevista es ese intercambio de ideas, de opiniones que se dan pues a través de una conversación mediada por dos o más personas, ¿sí? No sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de asistir a una entrevista grupal. Entonces podemos comprender allí que existen pues entrevistas individuales y también entonces entrevistas grupales. Bueno, vamos a ver sobre los roles, ¿cierto? Entonces está el rol de entrevistador y está el rol también de entrevistado. El entrevistador, ¿qué rol cumple? Pues precisamente dirigir la entrevista, plantear el tema que se va a abordar en la entrevista y, por supuesto, pues realizando una serie de preguntas, ¿cierto? Que den como resultado conocer la información pues a la cual queremos acceder o a la cual queremos indagar, ¿cierto? Entonces, dirige la entrevista, por supuesto, desde un inicio y finalmente, luego de realizar este ejercicio, pues hace un cierre a la entrevista. Entonces, aquí es importante que ustedes estén muy atentos a esta explicación porque para esta tercera fase, pues en el ejercicio de entrevista se espera pues un ejercicio más, como les digo yo, como un poco más riguroso, teniendo en cuenta precisamente estas pautas o estas características, ¿cierto? Que comprende entonces la entrevista y el proceso de entrevista. En el rol de entrevistado, pues es la persona que de manera voluntaria, por supuesto, pues acepta ser entrevistado o acepta pues dar respuesta a estas preguntas que se van a plantear en este ejercicio de entrevista. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de la entrevista en los contextos profesionales? Sí, esta entrevista se puede trabajar a nivel de trabajo, sí, por ejemplo, en el contexto organizacional, ¿cierto? Cuando asistimos a una entrevista de trabajo, cuando pasamos esas hojas de vida, ¿cierto? Hacemos un proceso de reclutamiento. ¿M? Y posteriormente, pues, se hace un ejercicio de entrevista.
Estas entrevistas se hacen de manera personal, ¿cierto? Y también permite conocer bueno, algunos objetivos, expectativas, habilidades, ¿cierto? Perfiles que pues permitan entonces conocer esa información que estamos buscando. Estamos en este caso, tomo el ejemplo de una entrevista organizacional y pues sabemos que allí lo que se busca es precisamente determinar algunos perfiles y con la entrevista pues lo que se busca es precisamente validar si esta persona cumpliría o no el perfil que se está buscando para este caso. ¿Cuáles son entonces los tipos de entrevistas según el campo profesional? Entonces recordemos que hay una entrevista clínica, hay una entrevista laboral, hay entrevistas educativas, investigativas y por supuesto que cada una de ellas tiene un propósito diferente, cada una de estas tiene un fundamento diferente. La entrevista clínica es aquella que se realiza entonces entre pues, un profesional y un paciente, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta entrevista? Conocer cuáles son de pronto esos síntomas, cuáles son esas posibles patologías, cuáles son esas situaciones que aquejan al paciente y por supuesto a través de esta indagación que se hace, pues se toma una determinación, se conoce un diagnóstico lo cual pues permite hacer entonces un ejercicio que contrarreste la situación que está presentando el paciente, ¿cierto? Entonces aquí se realizan pues preguntas acordes con la situación que se quiere indagar, que se quiere conocer y pues el paciente es importante que sea muy... bueno, que manifieste como la verdad de la realidad de lo que en este momento pues estaría presentando. En el caso laboral o en el contexto laboral, como les mencionaba anteriormente, antes de acceder a un puesto de trabajo se suelen hacer pues este tipo de entrevistas, ¿cierto? Quizás de pronto muchos de ustedes han vivido esta experiencia y pues sencillamente con la intención de conocer pues habilidades, si esta persona cumple o no con el perfil que se quiere buscar para determinado puesto. En el caso de de la entrevista investigativa, ¿cierto? Esta se utiliza básicamente para recolectar información con mayor profundidad, es decir, ahondar en determinado tema, ¿cierto? Y conocer cuáles son de pronto esas experiencias, cuáles son esas de pronto vivencias, cuáles son esas realidades experienciales de las personas a las cuales se están participando en este ejercicio de entrevista y, por supuesto, conocer pues sus diferentes puntos de vista y perspectivas pues acerca de un tema en específico. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que vayamos a realizar una entrevista, por supuesto que previamente debemos tener claro cuál es el tema que vamos a abordar. Si nos vamos al ejercicio de la fase 3, quienes de pronto ya han realizado este ejercicio de lectura de la guía de aprendizaje, podemos identificar allí que vamos a trabajar con migrantes, ¿cierto? Y la entrevista precisamente la vamos a realizar a una persona migrante. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo previo a este ejercicio de entrevista ya tenemos claridad en el tema que queremos indagar, en el tema que queremos conocer, sobre el tema que queremos pues recolectar cierta información. En el contexto educativo, se da, por ejemplo, entonces, pues una entrevista, ya sea de pronto, pues del orientador, pues de alguna directiva, pues dependiendo de la necesidad o el contexto de la entrevista, y pues se da determinada o muchas veces pues se da mediada también por los padres de familia, teniendo en cuenta pues que se trabaja con menores de edad, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Listo. Vamos a ver entonces cuáles serían esas clasificaciones o esos tipos de entrevista. Hay entrevistas estructuradas, hay entrevistas semiestructuradas, hay entrevistas no estructuradas, que quizás ustedes en el ejercicio que han venido realizando de entrevistas y de pronto no propiamente o únicamente en nuestro curso de psicología social, sino de pronto en otros cursos que ustedes ya han tenido la experiencia de realizar este tipo de ejercicios pues podemos identificar allí entonces las diferencias o las características de cada una de estas clasificaciones o estos tipos de entrevista.
La entrevista estructurada, entonces, se caracteriza porque esta plantea una serie de preguntas, ¿cierto? Que previamente fueron organizadas, ¿cierto? Que fueron determinadas y que se dirigen de manera concreta a la información que se quiere buscar, ¿sí? Es decir, que esta entrevista estructurada está pues elaborada previamente con una serie de preguntas, de pronto quizás como en algún orden jerárquico, ¿cierto? Dependiendo de la información que queramos indagar. En el caso de la entrevista semiestructurada, ¿cierto? Esta entonces busca una combinación de lo que llamaríamos estructurado y de lo que llamaríamos no estructurado, es decir, que no es como tan rígida, ¿cierto? Es decir, que se puede dar una entrevista que por su, pero que también se puede mediar durante el mismo ejercicio de entrevista. Es decir, yo puedo abordar unas preguntas que ya tengo establecidas, ¿cierto? Que ya están pensadas, que son las que voy a realizar puntualmente, pero que en la dinámica de la entrevista, según la información que vaya compartiendo el entrevistado, yo puedo realizar allí otro tipo también de preguntas que complementen esa información que yo quiero conseguir con determinado fin. Entonces, eso es básicamente lo que es una entrevista semiestructurada. Cuando hablamos de una entrevista no estructurada, pues esta es una entrevista que es abierta, ¿cierto? Es flexible y en este caso, pues se espera que las respuestas de pronto sean ¿con qué? Con mayor profundidad, que sean de pronto con mayor contenido organizado. Y esto entonces nos permite de igual manera conocer el ejercicio, pero de una manera como menos estandarizada, ¿sí? Como de pronto sí, como lo mencioné hace un momento, de manera pues más flexible, de manera más abierta, como de una manera más fresca, por supuesto, donde se conozca también cuál es ese ejercicio de investigación por el cual pues vamos a realizar una serie de preguntas. Venimos acá entonces por finalidad, ¿cierto? Hay unas entrevistas que se realizan pues por selección o nuevamente por investigación. Estas preguntas o esta entrevista de selección, ¿cierto? Se realizan, por ejemplo, volvemos al tema o al caso puntual de la entrevista organizacional, donde pues previamente se hace un proceso de una recolección de vida, de unas hojas de vida, ¿cierto? Es decir, que existe un proceso en el cual pues alguien se postula, ¿cierto? Se realiza este ejercicio previo de postulación, se recolectan varias hojas de vida y a través de esta pues se evalúan ya desde un perfil establecido, se evalúan ciertas aptitudes, ciertas habilidades y de esta manera pues se hace ese ejercicio de selección. En el caso entonces de la entrevista por investigación, aquí lo que se hace es que se busca que esas preguntas o esas entrevistas respondan a una necesidad particular, ¿cierto? Si hacemos, en este caso, pongo en contexto el ejercicio de una persona migrante, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá nos plantea conocer información sobre la realidad social de esta comunidad, de este grupo de personas, ¿cierto? De esa persona. Entonces, fíjense que ya es una entrevista que tiene un contexto de pronto como mayor, ¿cierto? Porque se centra puntualmente en conocer ciertas dinámicas, en conocer de pronto situaciones que llevaron a esa persona a vivir esa realidad social o esa realidad de vida, ¿cierto? Y tienen de alguna manera pues un fin científico o social, ¿sí? Entonces, esa es pues como la diferencia entre una entrevista de selección y una entrevista de investigación. Venimos entonces aquí a la parte, bueno, por finalidad y por finalidad están las entrevistas diagnósticas y las entrevistas terapéuticas. En el caso de la entrevista diagnóstica, pues lo que busca es propiamente realizar un ejercicio de valoración, un ejercicio diagnóstico que permita pues determinar, ¿cierto? Diferentes patologías o diagnósticos, valga la redundancia,
Y a través de este tipo de entrevistas, pues lo que se busca es conseguir, ¿cierto? O conocer o identificar información que sea relevante, que aporte al diagnóstico pues que está presentando en este caso el paciente, ¿sí? Si hay unos síntomas, hay unas patologías, entonces a partir de ese ejercicio o esa entrevista diagnóstica, pues lo que se hace es ampliar un poco el contexto de la situación o de la necesidad que está presentando el paciente y pues de esta manera poder determinar entonces un diagnóstico pues más completo. En la entrevista terapéutica, aquí esta tiene como objetivo facilitar esas dificultades psicológicas del paciente, ¿sí? A través entonces de la interacción personal, por supuesto, con una persona o un profesional, pues, experto en el tema. Bueno. Bueno, si surge alguna pregunta, alguna inquietud, pues por favor me la van manifestando a través del chat y con todo gusto vamos aclarando pues la duda o inquietud que de pronto puedan estar presentando. Y una vez me la dejé una licra y me compré una camiseta. Yo no me estreno la camiseta blanca, voy a abeja. Iris, por favor, ¿eres tan amable de cerrar tu micrófono? Muchas gracias. Listo. Bueno, en los tipos de entrevista existen entonces entrevistas de tipo presencial y entrevistas de tipo virtual. Entonces, estas entrevistas presenciales son aquellas, por supuesto, que se hacen pues en público, ¿cierto? Que se hacen de pronto en un lugar determinado, ¿sí? Que previamente o con antelación, pues este encuentro está ya determinado, es decir, en algún lugar pues que exija esta presencialidad y incluso puede ser de pronto compartida, ¿sí? Y pues se hace entonces, bueno, lógicamente de manera entonces presencial. En el caso de la entrevista virtual, pues esta es mediada por tecnologías, ¿sí? Se puede hacer a través de videollamada o a través pues de diferentes herramientas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, a través de Zoom, a través de Meet, a través de Teams, ¿cierto? Bueno, cualquier otro medio tecnológico que permita pues llevar a cabo este encuentro de manera virtual. Bueno, ¿cuáles serían entonces esas etapas de la entrevista? ¿Cierto? Tenemos una etapa de presentación, una etapa de conversación y tenemos una etapa también de recopilación de esa información. En la presentación, pues se da el intercambio de presentaciones, digamos que es la primera etapa de esta entrevista, donde entonces la persona entrevistada se presenta y a continuación entonces presenta a la persona que va a ser entrevistada. Entonces ese sería como el primer paso de estas etapas de la entrevista. Y si tomamos el caso de la actividad que vamos a realizar, fíjense que en la guía de actividades está la ruta o está ese paso a paso que ustedes deben tener en cuenta para realizar este ejercicio de entrevista. Allí están unos lineamientos que son los que les dan la pauta para realizar este ejercicio de acuerdo pues con los elementos solicitados. En la conversación, pues allí están entonces interactuando, pues tanto el entrevistador como la persona entrevistada, ¿cierto? Y aquí pues es importante de pronto que sea un ambiente pues como de confianza, ¿cierto? Que permita de pronto que la persona entrevistada pues se sienta libre, ¿cierto? De conversar, de compartir esa información a la cual se quiere acceder, pues como de una manera como más tranquila. En el caso de la recopilación de la información, es posible, ¿cierto? Dependiendo pues de la necesidad, se puede solicitar información de pronto como puntual, ¿sí? De pronto información que permita conocer el tema sí, el tema, ¿cierto? O el objetivo de esa entrevista.
¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, no sé, acá nos mencionan hacer una breve descripción de su perfil, de pronto cuáles son esos intereses en formar parte del equipo. Si hablamos, por ejemplo, de una entrevista organizacional, hablemos de una entrevista, por ejemplo, grupal, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado el assessment. Es una entrevista grupal, ¿cierto? Y allí precisamente pues cada uno de los entrevistados pues participan de acuerdo con la dinámica que se vaya realizando en este ejercicio de entrevista, que por supuesto pues conoce determinar si las personas participantes pues son aptas o no para de pronto el perfil que se está buscando en esa oportunidad. Encontramos también entonces en etapas de la entrevista la ejecución de la entrevista y finalmente la conclusión. En la ejecución de la entrevista encontramos allí, después de la presentación, del ejercicio de presentación, el entrevistado entonces procede pues a esa parte estructurada de la entrevista, ¿cierto? Teniendo en cuenta con el ejercicio, o bueno, con las preguntas que se van a establecer allí, que nos permitan pues indagar acerca de determinado tema. ¿Cierto? Dependiendo pues de la entrevista que vayamos a utilizar, si es una entrevista estructurada, no estructurada, semiestructurada, entonces dependiendo de ello, pues se hace el ejercicio o la ejecución de la entrevista. En cuanto a la conclusión, pues una vez desarrollando ya las preguntas, obteniendo entonces estas respuestas, lo que se hace es precisamente concluir el ejercicio y realizar pues una despedida, ¿cierto? Como hacer un cierre formal de este ejercicio. No sé, por ejemplo, pues agradecer a la persona por participar del ejercicio, agradecer a la persona por el tiempo, agradecer a la persona por habernos permitido el espacio, agradecer a la persona por haber participado en este ejercicio de investigación, por ejemplo, o en este ejercicio académico. Y finalmente entonces ya se da el cierre de la actividad, em, teniendo en cuenta entonces las diferentes etapas de la entrevista. Bueno, en cuanto a los tipos de pregunta, podemos encontrar preguntas abiertas y podemos también plantear preguntas cerradas. ¿Cuáles son entonces esas preguntas abiertas? Son aquellas que permiten un diálogo mayor, un diálogo pues con mayor amplitud, ¿cierto? Que permite entonces a la persona entrevistada pues expresarse como de manera más libre, ¿sí? Es decir, como sin ningún límite. Lo contrario, entonces, de las preguntas cerradas. Aquí son preguntas como muy directas y muy específicas, ¿sí? Que incluso las respuestas pueden ser sí o no, como cuando nos hacen alguna encuesta, ¿sí? Entonces, no sé, la percepción con la atención el día de hoy, no sé, fue buena, no tan buena o excelente. Entonces, fíjense que ahí hay una limitación. No nos dan ni siquiera la oportunidad de manifestar, pues, de manera propia cómo nos pareció entonces ese ejercicio de atención, sino que las preguntas son necesariamente pues cerradas. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Asistió? ¿Participó? Sí, no. Esa es la diferencia entonces entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Un ejemplo de las preguntas abiertas es, por ejemplo, ¿por qué te interesó la vacante? ¿Cierto? Aquí están planteadas tres preguntas. O sencillamente, ¿por qué decidiste estudiar pues el programa académico? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tomaron la decisión de estudiar en la UNAD? ¿Sí? Ustedes de pronto allí pueden manifestar respuestas diferentes de acuerdo pues con la percepción de cada uno de ustedes, de acuerdo con la necesidad de cada uno de ustedes. No sé, por ejemplo, tomé la decisión de estudiar en la UNAD, de formarme con ustedes en la UNAD, porque puedo manejar mi tiempo, porque puedo desarrollar un aprendizaje pues con mayor autonomía, ¿cierto? Y todas aquellas ventajas que de pronto ustedes pueden encontrar en la información, en la formación virtual, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me puedo conectar desde cualquier lugar del país, incluso si me encuentro fuera del país, ¿cierto? Em, Básicamente es eso, como poder manejar el tiempo, pues dependiendo de las necesidades que cada uno de ustedes tenga, pues con respecto a la pregunta, pero fíjense que les va a permitir una expresión mayor, ¿sí?
Diferente si vamos al ejemplo de las preguntas cerradas, ¿cierto? ¿Cuántos años, por ejemplo, pues, no sé, ustedes llevan estudiando en la UNAT? La pregunta es sencilla. 2 años, primer periodo académico, cuarto periodo académico, y básicamente como que esa sería la respuesta. Entonces, fíjense que existe una limitación en cuanto a la respuesta que nos puede compartir el entrevistado, pues de acuerdo con estas preguntas cerradas, lo que no nos pasa con las preguntas abiertas, ¿sí? En el ejercicio anterior de la fase 2, fíjense que se abordaron preguntas abiertas, ¿cierto? Donde la persona entrevistada pues podía expresar libremente, de pronto compartir ejemplos, compartir anécdotas, compartir necesidades, ¿cierto? De acuerdo con ese ejercicio que se estaba realizando en el momento. Entonces las personas tenían pues la opción de una mayor expresión pues en cuanto a las preguntas que se estaban desarrollando. Existen también tipos de preguntas directas, ¿cierto? Directas o indirectas. En este caso, de las preguntas directas, pues estas buscan sencillamente pues unas respuestas concretas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿cuándo vas a realizar el viaje a Europa? ¿Sí? Entonces es una pregunta pues como muy concreta, muy puntual, donde la respuesta puede ser, no sé, en 2 meses, en 5 meses, viajo en 15 días, o sea, simplemente se requiere buscar una información específica, ¿cierto? Em, por ejemplo, ¿a qué curso corresponde esta webconferencia número 2? Sencillo, al curso Psicología Social. Entonces, esa es una pregunta directa que busca precisamente una respuesta pues más directa o más específica. En el caso de las preguntas indirectas, estas entonces pueden ser como de manera general, como que se quiere buscar esa información, pero como que no se note el propósito directo, ¿cierto? Sino, no sé, podrías contarme o quisieras contarme cómo te fue hoy. Quisieras contarme cómo que te fue en la reunión de hoy. No sé, me gustaría que me contaras sobre tu experiencia en la entrevista que realizaste el día de ayer, ¿sí? Básicamente es como que no me voy directamente, cuéntame, sino me gustaría saber, me gustaría que me compartieras, me gustaría conocer un poco más, ¿sí? Y fíjense que estamos también realizando pues la pregunta, pero de una manera pues menos directa. Existen también tipos de preguntas circulares y tipos de preguntas reflexivas. En el caso de las preguntas circulares, ¿cierto? Aquí entonces lo que buscan es determinar, ¿cierto? O conocer diferentes elementos que influyan mutuamente, ¿cierto? Como que se complementen en este ejercicio. Por ejemplo, aquí está planteada una pregunta. ¿Cómo crees que tu decisión de llegar tarde afectó a los demás? ¿Mm? Entonces aquí la pregunta, pues precisamente busca conocer, pues como el sentir, ¿cierto? De esa persona por su llegada tarde y precisamente pues que nos comparta, ¿cierto? Sobre cómo entonces esto afectaría a los demás en su tiempo, en su puntualidad, bueno, la espera, bueno, diferentes situaciones que se pueden desarrollar allí. En cuanto a las preguntas reflexivas, estas entonces invitan pues a un ejercicio precisamente pues de reflexión, ¿cierto? Como de pronto sobre algunas experiencias, sobre algunas motivaciones, ¿cierto? Y se espera igual entonces conocer cuáles esas serían esas capacidades, esas habilidades, bueno, dependiendo del contexto de allí de la entrevista, ¿cierto? De esta temática que se quiera pues abordar en la entrevista. Por ejemplo, acá nos plantean 3 preguntas. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer y por qué? ¿Mm?
Entonces, esa sería como una pregunta reflexiva. ¿Me siento bien realizando, no sé, la labor que estoy desarrollando en este momento, por ejemplo, con mi equipo de trabajo? Sí, me siento bien. ¿Qué es lo que más disfruto de trabajar en equipo, cierto? Entonces, fíjense que eso me lleva como a pensar de pronto sobre mi desempeño, ¿cierto? Y también de pronto, pues, al desempeño de mis otros compañeros. Si la pregunta fuera, ¿qué es lo que más disfrutas, por ejemplo, de trabajar en equipo? No sé, me gusta porque, pues, es un trabajo en red, porque me siento apoyada, porque existe de pronto el compartir de conocimiento, ¿cierto? Donde yo puedo aprender de los demás integrantes de mi equipo y los demás integrantes de mi equipo pues también pueden aprender de mí. Entonces, básicamente esas serían lo que nos mencionan esas preguntas reflexivas. Nos invitan pues de alguna manera como a reflexionar, ¿cierto? A pensar un poco. En las preguntas sugestivas, entonces, estas preguntas sugestivas lo que buscan es precisamente ratificar alguna información, ¿cierto? Ya sea que ésta sea afirmativa o negativa, ¿cierto? Entonces, una pregunta sería, por ejemplo, ¿crees que el estrés en el trabajo es inevitable? ¿Sí? Hay personas que podrán decir, es inevitable, no es inevitable, ¿cierto? O no sé, de pronto con tanto volumen de trabajo, pues es imposible no estresarse, podría ser, ¿cierto? Pero entonces son esas las que corresponden a esas preguntas sugestivas. Em, en cuanto a las preguntas múltiples, entonces estas tienen como objetivo una respuesta rápida, ¿sí? Y era el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Entonces, cuando tenemos varias opciones, ¿cierto? Y ante estas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la forma de reaccionar? ¿Cierto? Entonces, negar el problema, explicar la situación, evitar el problema, enfocarse en la solución, ¿cierto? Esas son las preguntas con opciones múltiples de respuesta. ¿Mm? Entonces, de alguna manera podrían ser también, por ejemplo, un tipo de preguntas pues cerradas, ya que se limitan pues a una respuesta. Vamos a abordar un poco sobre lo que sería la dimensión ética en la entrevista, ¿cierto? Muy importante en nuestro rol de psicólogos cuando vamos a realizar un ejercicio de entrevista, cuando vamos a realizar un ejercicio de intervención con un grupo, con una comunidad. Existe algo que se llama confidencialidad. Entonces, ¿cuál es esa confidencialidad? Es ese compromiso, ¿cierto?, que se hace de no divulgar la información, pues, que se va a obtener de ese proceso o de ese ejercicio de entrevista, ¿cierto? Em, Sin el consentimiento, por ejemplo, del entrevistado. ¿Mm? Entonces, en ese caso, esa confidencialidad, pues, es sencillamente no divulgar esa información. Incluso esa con consentimiento o sin consentimiento, pues hay que ser muy prudentes también en el tipo de información que podamos manejar, ¿cierto? Hay información sensible, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de procesos terapéuticos, cuando hablamos de diagnósticos, hay información que es sensible. Si trabajamos, por ejemplo, con menores de edad, más como de mayor rigor, esto también es importante que lo tengamos en cuenta y recordemos que está contemplado también en nuestro código deontológico de psicólogos. El consentimiento informado, este proceso que permite que el entrevistado sea informado, ¿cierto? Que tenga información clara, precisa, concisa sobre el ejercicio que vamos a realizar en la entrevista. Si nos vamos, por ejemplo, al contexto académico, que claramente hemos realizado procesos de entrevista en nuestro curso de psicología social, aquí es importante abordar el uso del consentimiento informado, porque este es precisamente el que nos garantiza que la persona participante de la entrevista pues lo hace de manera voluntaria, ¿cierto?
y está dispuesta a que en algunos casos esta información, por ejemplo, sea compartida. Si hablamos de los videos de ejercicios académicos que ustedes después, por ejemplo, comparten en YouTube, comparten en alguna red social, ¿cierto? Es importante que ustedes cuenten pues con el permiso de la persona entrevistada para disponer de esta información y aclararle, por ejemplo, que es un ejercicio académico, que es netamente académico, que no tiene ningún otro fin diferente a ser un ejercicio académico. Explicar si es el caso, dependiendo pues del rigor de la entrevista, de la información que queramos recolectar allí, si de pronto existen algunos riesgos, ¿cierto? Si de pronto hay algunas implicaciones que la persona entrevistada deba conocer, ¿cierto? Como por ejemplo, yo no puedo realizar la entrevista, ¿cierto? Y publicarla luego, ¿cierto? Ni siquiera con las personas que tienen acceso, ¿sí? Es decir, con un acceso limitado a personas que únicamente cuenten con el enlace de la entrevista y garantizar que solo ellas la van a visualizar, sino que por el contrario la dejo pública para que cualquier persona que tenga acceso a este recurso conozca esta información. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando realicemos estos procesos de entrevista. El respeto por la dignidad del entrevistado, ¿cierto? Tratar a la persona con respeto, ¿cierto? No demostrar entonces excesos de confianza, por más que de pronto la persona que conozcamos o que vayamos a entrevistar sea conocida, ¿cierto? Es importante no realizar juicios, ¿cierto? Sino ser como muy objetivos, muy transparentes en este ejercicio de entrevista. El uso responsable de la información recolectada, ¿sí? Emplear la información únicamente para los fines declarados, legítimos, que previamente en el consentimiento informado, ¿cierto? Se han informado a la persona entrevistada. Es decir, que si yo voy a utilizar un recurso de la entrevista para fines netamente académicos, pues es únicamente y exclusivamente para fines académicos. No puedo utilizar esa información para ninguna otra actividad, para ningún otro beneficio que no haya sido contemplado por la persona entrevistada. En cuanto al consentimiento informado y la confidencialidad, entonces recordemos que hay una protección de ese bienestar emocional del entrevistado, ¿cierto? Evitar causar daño psicológico durante y después de la entrevista, ¿cierto? Dependiendo del tema que vayamos a abordar, es importante, dependiendo el caso, por ejemplo, que la persona de pronto haya sufrido algún daño psicológico y que en el momento de la entrevista podamos correr el riesgo de revictimizarla. Entonces, eso hace alusión precisamente a proteger ese bienestar emocional de la persona que vamos a entrevistar. Entonces, fíjense que la entrevista no es hacer un ejercicio de lanzar preguntas y obtener respuestas, sino que necesariamente debe tener un rigor, ¿cierto? Una organización y por supuesto, como tiene un objetivo, tengo que tener en cuenta también que el objetivo de la entrevista o de las preguntas que yo voy a desarrollar, finalmente yo pueda obtener las respuestas, ¿cierto? O la información que estoy buscando con este ejercicio. ¿Mm? Hay algunas consideraciones especiales y es, por ejemplo, cuando hablamos de la entrevista con menores de edad. Estos menores de edad, recuerden que requiere una autorización de los tutores o de los padres de familia, ¿cierto? Y esta entrevista, por supuesto, debe estar adaptada a la edad del estudiante, del menor, perdón, ¿listo? De los niños o de los menores de edad que vayamos a realizar o intervenir para la entrevista. Tener en cuenta, por ejemplo, si son personas víctimas o personas en crisis, pues requieren una mayor sensibilidad, es decir, como un mayor cuidado, y era lo que les mencionaba antes, pues evitar entonces esa revictimación, ¿cierto? Revictimización, evitarlo. Entonces, pues ser muy cuidadosos como con ello y pues tener en cuenta también, considerar pues apoyos psicológicos. Hay algunos límites del rol del psicólogo en este caso, por ejemplo, y es que pues no es un juez, es decir, no debe emitir juicios, no debe emitir de pronto pues ser muy prudente en algunas percepciones que de pronto quiera compartir, ¿cierto?
ser muy cuidadosos en ello. Y lo que les mencionaba anteriormente, pues no es un amigo, ¿cierto? Entonces hay que mantener la relación de profesional entrevistado y pues evitar vínculos personales que puedan afectar la objetividad del ejercicio de entrevista. Esto teniendo en cuenta pues la finalidad de este ejercicio de entrevista. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto haya alguna pregunta hasta el momento o todo es claro hasta ahí. Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que entonces pues la información que se les está compartiendo pues sea clara y pues les ayude a realizar pues con mayor calidad el ejercicio de entrevista que vamos a desarrollar entonces en el ejercicio de la fase 3. Vamos a ver un poco sobre la fase 3, teorías y conceptos en acción. En esta actividad hay 5 pasos y es importante desarrollar los 5 pasos pues en orden, ¿sí? A veces de pronto se lee la guía de actividades y nos quedamos pues con la información que retuvimos en el momento de hacer lectura a esta entrevista, a esta guía de aprendizaje, pero no la retomamos posteriormente, ¿sí? Entonces a veces eso lo que sucede es que no se realice el ejercicio completo. Entonces, por ejemplo, en el paso 1, pues recuerden que hay propuestas 5 lecturas, ¿cierto? Deben realizar pues la lectura de cada uno de estos 5 textos propuestos y una vez desarrollada esa lectura, vamos al siguiente paso, nuestro paso número 2. Entonces, cada estudiante debe escoger una lectura diferente a la elegida por sus compañeros. Aquí que es importante que ustedes en el foro manifiesten cuál es la lectura que van a elegir, ¿sí? Hay 5 lecturas, pueden elegir la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5, pero que ustedes la compartan en el foro, de manera que sus compañeros de grupo no vayan a elegir la misma lectura, pues que de pronto un estudiante ya ha seleccionado. Entonces, esa es la importancia de que ustedes en el foro compartan cuál es esa lectura que han seleccionado. ¿Listo? A partir de esa lectura, entonces ustedes van a desarrollar un resumen crítico. Fíjense que en la guía de aprendizaje está la ruta o está el paso a paso para que ustedes puedan resolver ese resumen crítico que se está solicitando. Entonces, en el punto A nos dice, hay una pregunta, lectura de sensibilidad, ¿cierto? ¿Con qué experiencias personales o sociales lo relaciona? Descríbalo y sustente teóricamente en 300 palabras. Aquí que es importante el manejo cuidadoso de esas 300 palabras, ¿cierto? Si la guía de aprendizaje nos dice 300 palabras, aquí es importante seguir pues las instrucciones que nos da la guía de aprendizaje. Entonces, no son 1000 palabras, sino 300. ¿Esto qué quiere decir? Que ese resumen crítico debe ser muy conciso, muy concreto, muy puntual en la información que queremos pues compartir allí en ese ejercicio de resumen crítico. Luego hay un ítem B que nos habla de unas preguntas de lectura analítica, ¿cierto? Dice, identifique con sus propias palabras la idea central del texto, o sea, ¿cuál es esa tesis del centro, Profe, de la qué pena, lectura? pero no sé si usted puede ver, pero Shirley tiene la manito levantada. Sí, 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 ya la había visto, ya iba a terminar la Ok, diapositiva y ya le daba la palabra. Gracias, mi ok, profe. mi profe. En el segundo ítem de la letra B nos dice que se identifique y describan con sus propias palabras los argumentos principales y secundarios que aparecen en esa lectura, sustentándolos teóricamente en 400 palabras, ¿sí? Entonces, aquí, pues desde sus argumentos, ¿cierto? Lo que van a hacer es una descripción, ¿cierto? En un espacio de 400 palabras, no mayor a 400 palabras. ¿Cómo ustedes lo pueden determinar? Cuando ustedes hacen un documento en Word, fíjense que él les va realizando el conteo, ¿cierto? De caracteres que ustedes van desarrollando. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y Word les va a ayudar a calcular esas 400 palabras, esas 300 palabras. Y luego, en el punto C, dice pregunta lectura crítica. ¿Qué relación puede usted establecer entre los conceptos principales de la lectura y su aplicación al fenómeno de la migración?
Susténtelo teóricamente en 200 palabras, es decir, máximo 200 palabras. Una vez ustedes tengan este escrito, cumpliendo pues esos literales A, B y C, van a compartir ese resumen crítico en el foro de discusión. ¿Sí? Si es posible, compártanlo directamente, no con documento adjunto, sino directamente en el foro. Esto con la intención de que de facilitar que cuando sus compañeros ingresen al foro de discusión, pues observen allí cada uno de sus aportes. Hay estudiantes que de pronto no les gusta mucho como descargar documentos porque les quedan allí descargados en su equipo. Entonces, es mucho más fácil cuando el estudiante ingresa al foro y de primera vez observa la información que ustedes han compartido allí. ¿Listo? Bueno, Shirley, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, buenas noches, tutora. Es solamente para confirmar, porque me queda la inquietud en cuanto al video de la entrevista. Normalmente cuando hacemos video lo subimos a YouTube, pero pues como entendí que eso tiene que quedar privado, entonces lo dejamos como MP3 o cómo se debe entonces subir al foro. No, cuando tú subes el video a YouTube es importante que no te quede en modo privado, porque cuando te queda en privado solo tú lo puedes ver. ¿Sí? Entonces hay una manera de compartirlo y es cuando te queda público o cuando te queda listado. Cuando te queda listado o no listado, esas dos opciones son las que tú puedes compartir el video para que en el listado o no listado, creo que dice no listado, la persona que tenga el enlace, es decir, si tú me lo compartes a mí, yo voy a poder entrar. Pero si la profe Marta no tiene el enlace, pues la profe Marta no lo va a poder ver. Eso pasa cuando tú colocas el video no listado, ¿sí? O listado, es que no estoy segura si es listado o no listado, pero hay esa opción. Entonces, solo la persona con el enlace puede ver el video. Si lo colocas público, como él queda allí en esa plataforma, cualquier persona que ingrese a YouTube y esté buscando contenido sobre el tema que tú estás compartiendo, va a tener acceso al recurso que tú compartiste. ¿Listo? En privado no te puede Ok, quedar porque cuando te sí. queda en privado no lo estás compartiendo. O sea, te queda subido allí en la red, ¿sí? Te queda subido en YouTube, pero únicamente tú vas a poder verlo. Y claro, tú podrás decir, pero yo entro y lo veo. Claro, porque tú eres la dueña de la cuenta en la cual tú creaste el video o cargaste el video. ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa. Tú puedes entrar sin ningún inconveniente, así como si de pronto tú realizas la grabación de un video en Teams. Tú vas siempre que vayas a ingresar, tú vas a tener acceso porque está en tu cuenta, está en tu perfil. Pero si tú no has compartido el acceso, no has compartido el acceso al video o la visualización del video, pues otra persona que ingrese no va a poder observar el recurso, que es lo que a veces pasa cuando ustedes comparten el recurso y este queda modo privado. ¿Sí? No se puede visualizar, no tiene acceso. ¿Listo, Shirley? ¿Tienes alguna otra Perfecto. pregunta? No, señora, muchas gracias. Entonces es dejarlo en listado para que lo pueda ver quien Listado. tiene el link. Vale, vale. Muchísimas Listado gracias. o público, exacto. En listado solo lo va a ver la persona que tenga el acceso al enlace. Por ejemplo, si lo compartes en el foro de discusión, pues ¿quién lo va a poder visualizar? Tus compañeros de grupo que ingresen al foro y yo también lo voy a poder visualizar. Nadie más. Si alguien no cuenta con el enlace, no lo va a poder visualizar. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, Shirley, con todo gusto. Aquí entonces en esa descripción, después de realizar esas preguntas, ¿cierto? O esas opciones, en el paso 2, después de ese paso 2, pues hay una contextualización, ¿cierto? Entonces hay que estructurar precisamente esos primeros pasos de la intervención psicosocial, ¿sí? A continuación, entonces, en la guía de aprendizaje ustedes van a encontrar un apartado que dice contextualización y hay allí pues una pequeña descripción, ¿cierto? De la problemática que se va a abordar. ¿Mm? Entonces, aquí hay un ejercicio, pues es un ejercicio, más que es una lectura, ¿cierto? Como una contextualización pequeña para que ustedes pues tengan en cuenta cuál es el ejercicio que se va a realizar o con qué fundamento se va a realizar este ejercicio. ¿Listo?
Entonces, aquí que es importante que ustedes pues conozcan la problemática, ¿cierto? Es decir, que hasta qué punto ustedes conocen la problemática de migración. Por eso anteriormente en la guía de aprendizaje se les ofrece pues un contexto, realmente es mínimo, no es tan ahondado, pero pues sí es un contexto para que ustedes tengan una idea y precisamente se cuestionen qué tanto conocen ustedes de esa problemática. ¿Listo? Cuando de ese fenómeno de la migración. Seguido de eso, hay unos pasos que realizar, ¿sí? Después de ese contexto, hay unos pasos que ustedes deben realizar, ¿sí? Entonces, cada estudiante debe buscar un migrante mayor de edad. Debe ser migrante y por supuesto que sea mayor de edad. Ustedes van a realizar la entrevista ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial. Por supuesto que ustedes la puedan subir a YouTube y posteriormente pues cuenten con el enlace, ¿cierto? De esta grabación de la entrevista. Es importante también que ustedes tengan en cuenta pues un pequeño guión que van a encontrar en la guía de actividades que les va a dar la pauta para que ustedes realicen este ejercicio, ¿cierto? Entonces se presenta el estudiante, se presenta la persona entrevistada, a quienes ustedes van a entrevistar, ¿cierto? Deben indicar la fecha de realización de la entrevista, por ejemplo, hoy 15 de mayo nos encontramos, no sé, con el doctor Fernández, el nombre del estudiante, por ejemplo, recuerden presentarse, ¿cierto? La ubicación de la persona entrevistada, no sé, nos encontramos en la ciudad de Bogotá, ¿sí? En el barrio, no sé, por ejemplo, Villas de Granada, se me ocurre en este momento. Entonces es más como dar un contexto pequeño siguiendo pues estos lineamientos de la guía de actividades. ¿Listo? Leen el consentimiento informado, ustedes deben desarrollar el consentimiento informado, lo leen y la persona pues lo firma. ¿Listo? Entonces esto debe quedar allí en ese ejercicio de entrevista. El entrevistado, entonces, pues describe cuál ha sido su experiencia en ese proceso de migración. Allí hay unas preguntas orientadoras: cuándo salió del país, por qué salió del país, cómo salió del país, a dónde llegó, ¿cierto? Cuando salió de su país, cuál fue la primera impresión que usted tuvo cuando usted ingresó al nuevo país, ¿cierto? ¿Qué le ha tocado hacer para sobrevivir? ¿Qué piensa de su futuro? ¿Sí? Entonces, esas preguntas son las que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, si vamos al contexto de la entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, ¿ustedes qué opinan aquí? ¿Esas preguntas serían estructuradas o no serían estructuradas? ¿Alguien que me quiera decir, son estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas? Bueno, no sé, yo había hecho preguntas y no habían preguntas en el momento, entonces espero pues que realmente haya quedado claro el ejercicio de la entrevista, porque pues espera que en esta oportunidad ustedes presenten un ejercicio pues con mayor rigor en cuanto a lo que corresponde a un ejercicio de entrevista, teniendo en cuenta pues las pautas que acabamos de ver anteriormente. Profe, yo pienso que son estructuradas ¿Quién me porque, habla? Joana, Hola, Joana, es que aquí en Teams no puedo ver. tranquila, profe, Listo, adelante, cuéntame, ¿son estructuradas por qué? porque digamos estamos dándole como, o sea, la pregunta está como contextualizada a qué es lo que el entrevistado debe contestar. O sea, va como directamente eh, al tema puntual que nosotros queremos saber. Correcto, Kelly. Muchas gracias por tu participación. Así es, muy bien. Serían entonces preguntas Ok, profe, es lo que he estructuradas. entendido hasta el momento. No, perfecto, así es. Muchas gracias, Kelly, por tu intervención. Así como nos menciona Kelly, serían pues unas preguntas estructuradas porque fíjense que ya están planteadas, ¿cierto? No son improvisadas, ya están planteadas. ¿Y cuál es el objetivo de esas preguntas? Pues conocer, ¿cierto? El motivo o la causa que motivó a esta persona para irse de su país, ¿cierto?
por qué se fue de su país, qué lo llevó a irse de su país, cómo hizo para salir de su país, cuál fue de pronto toda esa travesía que le tocó vivir para poder salir de allí, ¿cierto? ¿A dónde llegó o hacia dónde quería ir, por ejemplo? ¿Mm? ¿Y cuál fue entonces esa primera impresión cuando ingresó pues al nuevo país, cuando llegó? ¿Cuál fue esa impresión que se llevó? ¿Cómo vivió de pronto ese proceso, ese momento, ¿cierto? ¿Qué le ha tocado vivir? ¿Qué piensa de su futuro? Entonces, en efecto, es una entrevista estructurada porque es un ejercicio que ya está planteado, previamente organizado con un fin, que era lo que mencionaba Kelly, pues conocer cuál fue la situación que vivió esta persona pues desde que toma la decisión de salir de su país. Luego, hacia el cierre de la entrevista, pues ustedes van a realizar una conclusión de lo que relata esta persona entrevistada, agradeciendo su participación. Recuerden que hace un momento vimos que la entrevista, pues así como tiene un inicio, también tiene un cierre. ¿M? Y generalmente lo que se hace, pues es agradecer la participación del entrevistado. Luego de ello, ustedes lo que van a hacer es compartir ese video en el foro de discusión. Recuerden, lo pueden dejar no listado o lo pueden dejar público. Privado no debe quedar porque privado pues es precisamente para la persona que lo ha creado, pero ninguna otra persona puede tener acceso a este recurso. Eso corresponde entonces al ejercicio del paso 3. Y en el paso 4, entonces, después de que cada estudiante haya compartido en el foro de discusión el resumen crítico, ¿cierto? Que vimos pues en el paso 2, una vez ustedes hayan compartido este ejercicio de resumen crítico y los videos, ¿cierto? Cada estudiante va a realizar su entrevista a una persona migrante, la comparten en el foro. Posteriormente, para la fase colaborativa, se van a reunir pues a través de cualquier medio tecnológico, cualquier plataforma que ustedes quieran utilizar para realizar ese ejercicio o esa reunión. Lo van a hacer como a manera de debate, como a manera de pronto como de conversatorio, ¿cierto? Lo pueden realizar a través de Zoom, a través de Meet, de pronto a través de Teams, pero es importante que ustedes puedan subir después el video a YouTube, ¿cierto? De pronto, porque se menciona que a YouTube, porque pues es una de las plataformas más fáciles, ¿cierto? Como más comunes, que ustedes ya conocen y si el video queda debidamente cargado, queda visible para el público, pues ustedes no van a tener inconveniente de acceso. Mientras que si ustedes, por ejemplo, lo presentan en Teams, Teams tiene restricciones. Si, por ejemplo, yo no soy vinculada a la universidad, es decir, si no tengo una cuenta institucional, pues yo no voy a poder acceder al recurso. Si ustedes a mí no me comparten el recurso, yo no voy a poder acceder al recurso. ¿Sí? Si ustedes no me lo comparten, no me envían la invitación para acceder al recurso, no voy a poder acceder a este. Entonces es importante que ustedes antes de entregar esos ejercicios, esos videos, ustedes compartan el enlace del video con un familiar, con su pareja, de pronto quienes tienen hogar, de pronto con el hijo, con el hermano, con el tío, con el primo, con el amigo, con cualquier persona externa que pueda validar si tiene acceso al enlace de video que ustedes están presentando. Recuerden que es responsabilidad del estudiante, pues, presentar las actividades debidamente, ¿sí? Es decir, es responsabilidad del estudiante que verifique, que se percate previamente a que los enlaces en efecto tengan acceso, porque de lo contrario, pues, al momento de calificar, si el docente no puede acceder al video, pues, no puede calificar, no puede evaluar un ejercicio que, pues, no se puede visualizar. Entonces, esto pues genera una afectación en la calificación y la idea pues es evitar esas situaciones. ¿Listo? En ese debate o en ese conversatorio o en esa conversación que ustedes van a desarrollar allí en grupo, ustedes van a través de sus opiniones, ¿cierto? A través de esa experiencia, de ese ejercicio experiencial que cada uno de ustedes ha vivido, ¿cierto? En ese ejercicio de entrevista a estas personas migrantes, la guía de aprendizaje nuevamente les deja las preguntas orientadoras. Fíjense que ustedes no deben redactar las preguntas, sino que ya están allí listas en la guía de aprendizaje. Entonces, para esa fase, ustedes van a colocar allí qué fue lo que más les impactó de las entrevistas realizadas. Cada uno comparte su opinión, ¿cierto?
No sé, de pronto me impactó, por ejemplo, que esta persona duró caminando 35 días, día y noche, únicamente tenía acceso a agua, por ejemplo. Estuvo sin alimentos durante 35 días, eso me impactó muchísimo, por ejemplo, ¿sí? No sé, de pronto me impactó mucho cuando la persona relataba que caía la noche, que había mucha lluvia, que era un lugar desolado, oscuro, que no encontraba pues dónde pasar la noche, por ejemplo. Eso pues también impacta, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese ejercicio, esas experiencias que les compartan a ustedes, pues ustedes van a dar respuesta a estas preguntas a modo de conversatorio. ¿Listo? Otra pregunta, realmente son tres. La segunda pregunta es, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? ¿Sí? Allí vienen entonces esas particularidades que cada uno identifica en cada entrevista, que es lo que ustedes van a compartir, y allí van a determinar entonces cuáles fueron esas situaciones, ¿cierto? O esas experiencias que ustedes lograron reconocer allí como que son similares. ¿Qué conceptos? Y aquí deben compartir cada uno mínimo tres, ¿cierto? Tres conceptos de las lecturas que se puedan utilizar para comprender ese fenómeno de la migración, ¿cierto? Entonces, ¿qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Entonces, cada estudiante responde la pregunta de acuerdo con la lectura escogida. Recuerden que el paso 1 es hacer la lectura y posteriormente cada estudiante selecciona una lectura. Entonces, dependiendo de esa lectura, van a seleccionar tres conceptos y a través o a raíz de esos tres conceptos, pues van a dar respuesta a esta pregunta número 3. En el paso quinto, ¿cierto? Ustedes van a colocar entonces allí en ese paso quinto, van a colocar los enlaces, ¿cierto? Van a colocar allí entonces los enlaces de los videos en un documento Word o PDF. Si quieren lo pueden compartir en formato PDF, no hay ninguna dificultad con ello, ¿cierto? Lo pueden compartir en formato PDF. Y en la portada, ustedes van a relacionar el nombre de los estudiantes participantes en la actividad, ¿sí? Si el grupo está conformado por 5 estudiantes y participaron solo 3, pues estos 3 estudiantes son los que irán allí en la portada, ¿sí? Los estudiantes que participaron en la construcción del trabajo colaborativo, los estudiantes que hicieron su esfuerzo por participar en la reunión de debate, de conversatorio, bueno, para hacer ese último ejercicio, ¿cierto? Y dar respuesta entonces a esas tres preguntas que hace un momento les acabo de mencionar. Es importante que compilen estos 5 resúmenes críticos o dependiendo pues el número de estudiantes que participen, ¿cierto? El grupo está conformado por 5 estudiantes, pero a veces únicamente participan 2 o participan 3 o participan 4 estudiantes. Entonces, si participaron 3 estudiantes, pues deben estar los 3 escritos. Importante que ustedes especifiquen si el escrito es de Kelly, si es de Marta, si es de Paula, ¿cierto? ¿A quién corresponde cada uno de los escritos? Entonces, estudiante Kelly. ¿Sí? Estudiante Paula y su respectivo escrito, de manera pues que se pueda identificar quién es el autor de cada uno de estos escritos o resúmenes críticos. Los enlaces de grabación de cada una de las entrevistas, entonces van a colocar el enlace de cada estudiante, ¿cierto? De cada entrevista que hicieron de manera individual, lo van a relacionar allí pues como corresponde por cada estudiante. Y finalmente, pues la grabación o el enlace de grabación del ejercicio de debate o de conversatorio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que van a colocar allí en ese documento final con la portada. Entonces, en resumen, ¿cuál es el producto a entregar? Las evidencias a desarrollar, ¿cierto? De manera individual, que es la elaboración del resumen crítico que lo comparten en el foro, la entrevista a una persona migrante, que también lo van a compartir en el foro, esos son sus aportes individuales, ese es el insumo para realizar la fase siguiente, que es colaborativa. Y una vez teniendo todos estos aportes en el foro, pues van a desarrollar de manera grupal el análisis crítico alrededor de las preguntas orientadoras. ¿De acuerdo?
de esas preguntas orientadoras, pues que ustedes van a discutir allí en ese ejercicio de debate o en ese ejercicio de conversatorio donde cada uno de ustedes pues va a compartir su experiencia en este ejercicio de entrevista y también de acuerdo pues con las preguntas orientadoras que van a encontrar en cada paso de la guía de actividades. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, eso pues es básicamente la información que les queríamos compartir desde este ejercicio de segunda web conferencia. Básicamente, pues este es el ejercicio que se les quería compartir, la información que se quería transmitir, ¿cierto? Para que ustedes pues tengan un mayor contexto de la actividad a realizar y, por supuesto, pues tengan mayor claridad sobre el ejercicio que se va a realizar y, como les mencionaba, pues espera que la entrevista cumpla con los elementos pues que hace un momento les acabamos de compartir. Entonces, me gustaría saber si de pronto existen algunas preguntas, dudas, inquietudes que ustedes de pronto quieran resolver o todo es claro. No, gracias, tutora. Toda la información ha sido clara. Nos toca es juiciosos a leer. Y estoy acá, es que pienso a quién voy a entrevistar. Claro que sí, Shirley, sí, lo importante es que hagas las lecturas porque pues eso es lo que les va a dar contexto, ¿cierto? Contexto para conocer un poco sobre la entrevista, un poco sobre la migración, ¿cierto? Y que tengamos pues mayor amplitud sobre este contexto y por supuesto pues ustedes puedan realizar un buen ejercicio con la persona que les vaya a facilitar o que les vaya a permitir desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. De todas maneras, recuerden que sus docentes, ya sea la profe Marta, la profe Catalina o yo, Paula, pues voy a estar muy atenta también a través de los foros, a través del correo interno del curso, pues a dar respuesta de cada una de las preguntas o inquietudes que ustedes puedan presentar sobre el ejercicio que se vaya desarrollando. Por eso es importante que ustedes con tiempo vayan realizando sus participaciones porque esto pues les va a permitir resolver las diferentes dudas o inquietudes que surjan, pero de manera oportuna. No al final de la actividad, porque usualmente faltando 3 días para el cierre de la actividad, pues ya realmente no se hace mayor de alimentación puesto que ya el estudiante lo que hace es que ya se ausenta. Ya muchos entregan el trabajo, no pueden ingresar al foro y pues ya estamos sobre el cierre de la actividad. Importante que tengan en cuenta que está establecido en el reglamento estudiantil y en el trabajo colaborativo que los aportes entregados, compartidos en el foro, 3 días antes de la fecha de cierre de la actividad, pues no serán tenidos en cuenta. Entonces, pues animarlos a cada uno de ustedes a que participen pues a tiempo de manera oportuna. Cuando ustedes realizan el ejercicio de manera oportuna, pues esto les permite también manejar su tiempo, ¿cierto? Realizar un ejercicio con mayor calidad, ¿cierto? Porque no es lo mismo realizarlo con tiempo, realizarlo el último día de la actividad. Desde ya, como nos comparte Shirley, ir pensando a quién vamos a entrevistar. ¿Mm? Es un ejercicio muy bonito, realmente. La idea es que ustedes lo disfruten, que ustedes lo apropien, que ustedes lo vivan, ¿cierto? Esto nos permite conocer las realidades sociales de muchas otras personas que muchas veces ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, ¿sí? Hablamos muchas veces de migrantes, de que algunas personas o algunos grupos llegan a nuestra ciudad, a nuestro barrio, bueno, a las diferentes regiones donde llegan, pero muchas veces desconocemos la situación que los lleva a esto. Entonces, realmente es un ejercicio muy bonito. La invitación es a que lo disfruten, a que lo hagan a conciencia, a que realmente puedan conseguir una persona migrante y fíjense que tenemos la posibilidad de hacer el ejercicio también de manera virtual, porque puede que de pronto yo no tenga o no conozca a alguien cercano que sea migrante, pero de pronto, no sé, mi familiar que vive en Barranquilla sí tiene de pronto un amigo, un conocido que es migrante y me pueda facilitar la entrevista. Entonces, es la idea de ir buscando, ¿cierto? Ir indagando quién les puede ayudar con este ejercicio y la idea pues es que hagan un ejercicio
muy organizado, ¿cierto? Y que logren pues realmente conocer esas realidades o esas experiencias también que pues han tenido que vivir estas personas migrantes. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su participación, por su puntualidad, por su atención. Les deseo pues una feliz noche, un feliz descanso y pues estamos muy atentos, muy pendientes de pues cualquier duda o inquietud que puedan ir presentando en la medida del desarrollo de esta actividad. Listo, espero que todo haya sido muy claro. Un abracito, una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe, muy valiosa toda la información. Bueno, Kelly, con todo gusto. Gracias, tutora. Buenas noches. Shirley, con todo gusto. Que pasen una feliz noche. Profe Marta, muchísimas gracias por tu